cordial saludo. Vamos a hacer un video con ejemplos e imágenes de situaciones cotidianas, pues como una estrategia didáctica que nos ayude a entender mejor el concepto de números decimales, porque finalmente las matemáticas expresan situaciones de la vida de los seres humanos, pues y son tan inherentes a la cotidianidad que las usamos sin darnos cuenta. Bueno, pero hay que aclarar que en realidad, estrictamente, las fracciones deben ser partes iguales de la unidad. Aunque aquí no se representa exactamente así, pues por la forma de las frutas, no se parten en partes iguales, pero este recurso que presento en el video ayuda y expresa de manera intuitiva la forma de entender lo que significa una fracción decimal y ayuda a comprender su ubicación en la recta numérica. Los decimales son otro tipo de números racionales en tanto cumplen con dos condiciones. La primera, sirven para expresar partes de la unidad. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la unidad? Bueno, la unidad es cualquier objeto o cosa que deseemos considerar. Aquí en el ejemplo vamos a utilizar cosas que son fraccionables, que se pueden fraccionar, pues no tendría sentido hablar de media persona o 0.5 personas, ¿sí? Entonces vamos a hacer ejemplos con unidades que representan cosas fraccionables. Pero vemos que un grupo de personas o cosas se pueden tratar como una unidad fraccionable. Un curso, un grupo, un batallón, una urbanización, un grupo de cosas también se pueden tratar como una unidad porque tienen características comunes que los hacen ver como un todo, como una unidad. Y segundo, se pueden expresar como el cociente de dos números enteros con el divisor diferente de 0. Pues hago la aclaración porque también hay otro grupo de números que no encajan dentro de los racionales, aunque si bien tienen cifras decimales, pero de ellos pues no hablaremos ahora, tal vez más luego, porque son harina de otro costal. Entender por qué se llaman números decimales ayuda a comprenderlos. Bueno, el prefijo deci quiere decir 10, entonces significa que los números decimales tienen que ver con 10. Porque 10 o potencias de 10 son las partes en que se divide la unidad para hallar las fracciones decimales que representa cada unidad decimal. Es decir, las décimas, las centésimas, las milésimas. Entonces, es por eso que estos números se llaman fracciones decimales o simplemente números decimales. Bueno, espero que estén claras dos cosas. La coma marca la frontera, la separación entre la parte entera y la parte decimal de todos estos números. Y la parte decimal está referida a una unidad que no está completa. Son partes de la unidad. Expresa situaciones en las que no se tiene una unidad completa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta claramente y es vital para saber ubicar los decimales en la recta numérica. Y es coherente con lo que ya dijimos ahora rato, que los decimales son racionales y sabemos que los racionales surgieron para expresar partes de las unidades, partes de las cosas, pues porque no siempre se tienen valores enteros, no siempre trabajamos con números enteros. Entonces los racionales aparecen al compartir algo, alguna cosa, alguna unidad. Unidades incompletas, fracciones, no alcanzan a ser una unidad. También es necesario saber interpretar a qué situaciones corresponde el hecho de que haya parte entera o no en un número decimal y cómo es su representación en la recta numérica. Escojamos cualquier unidad que se nos ocurra. Por ejemplo, si tenemos 2 naranjas, vemos que están completas. Pues por tanto, solamente es necesario utilizar números enteros para representar esa cantidad.
y también para ubicarla en la recta numérica. Simplemente los contamos, 1 y 2. Se representan con este punto en la recta numérica. Lo mismo pasaría con 2 bananos. Los contamos y los ubicamos. Corresponde igualmente al número 2 en la recta numérica. Pero ¿qué pasa si uno de los dos no está completo? Ahora la representación de esta cantidad requiere un conjunto numérico más amplio. Cae en el dominio de los números racionales, porque hay una unidad que no está completa. Esa parte la representaremos con decimales. Es la parte decimal del número. Bueno, utilicemos un recurso didáctico. Vamos a hacerlo gráfico para que podamos entender mejor lo que representan. Es como si ubicáramos la unidad completa y esta parte de la segunda que no se alcanza a completar. Por eso, esa cantidad se representa como 1,8, que indica una unidad y 8 décimas de otra. Tiene la parte entera que es 1 y la parte decimal que son las 8 décimas. Ese número no alcanza a ser 2, pero es mayor que 1. Conclusión: para representar cantidades enteras solo basta emplear números enteros, pero cuando hay partes de la unidad se amplía a los racionales. No sé si lo notaron, pero en el ejercicio anterior se comprueba que la fracción decimal corresponde a partes de la unidad que se dividió en 10 y que son las décimas. Ahora, para entender cómo se ubican estos números en la recta numérica, intuitivamente vamos a situar una unidad en ella, la que querramos. Y esta la dividimos en 10 partes, cada una de las cuales es una décima. ¿Por qué en 10 partes? Pues porque es un sistema de numeración decimal, porque son fracciones decimales y sus unidades se obtienen dividiendo 1 por potencias de 10, como ya lo explicamos. De acuerdo con esto, esta unidad se partió en 10 y se formaron las décimas. 1 décima, 2 décimas, 3 décimas. ¿Sí? Y luego las centésimas se forman cuando esta misma unidad se divide en 100 partes. Y si fuera en 1000 partes serían milésimas. Bueno, pero no es que se requieran ni vamos a seguir dibujando frutas cuando vayamos a ubicar decimales en la recta numérica. Este recurso didáctico pues solo pretendía ilustrar y explicar el concepto en forma intuitiva y espero que haya servido y que se haya entendido. Al igual que el hecho de que si todo esto se divide en centésimas, cada una de sus décimas está dividida en 10 de esas centésimas para que así puedan haber las 100 en la unidad. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y la unidad. Y si está dividida en 1000 partes, las milésimas tendrán 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Es decir, 100 milésimas en cada una de las décimas. Bueno, porque ahora lo vamos a aplicar en la recta numérica. Entonces, pues hacemos una recta numérica, tomamos la unidad y la dividimos en 10 partes. Y así aparecen las décimas. Bueno, desde que recuerden siempre que es un sistema decimal, no tendrán ningún problema o confusión para ubicar decimales. Cada una de estas fracciones es una décima de la unidad. Es importante que se vayan familiarizando con ello, pues para reconocerlas fácilmente. Todas las décimas tienen una sola cifra decimal, pues corresponden a la primera unidad decimal y al tener una sola cifra pues indica que la unidad se dividió por 10. 10 tiene un solo cero, pues entonces
la décima tiene una sola cifra, para que asocien décima con división por 10 y que tienen una sola cifra. Todos los decimales en este intervalo se escriben como 0, algo, 0, algo. ¿Por qué? Pues porque no hay parte entera y es la primera unidad la que se estaría dividiendo allí. En cambio, miremos que los que siguen después de este punto y hasta la segunda unidad son 1, algo, porque en este caso ya hay una unidad entera y se está dividiendo la segunda y así sucesivamente se van ubicando en la recta numérica. Ahora vamos con las centésimas. Esta unidad está dividida en 100 partes que se llaman centésimas. Para que esto ocurra, cada décima debe tener 10 centésimas. Y así, en la unidad habría las 100 centésimas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Cada una de estas fracciones se llama centésima y tiene dos cifras decimales, pues porque proviene de división de la unidad entre 100. Dos ceros, dos cifras. Y así con las milésimas ocurre lo mismo. Ahora observamos que en cada centésima hay 10 milésimas. Así, en cada décima habrá 100 milésimas para que en la unidad hayan 1000. Esto se ve complicado, pero es sencillo y si lo miramos así intuitivamente, lo entendemos y si lo practicamos, lo memorizamos y lo aprendemos fácilmente. Esto lo podemos comprobar una vez más, pues para que quede bien claro. Tenemos las unidades. Este salto representa una unidad. No lo pierdan de vista. Cuando hacemos la ampliación, pues claramente confirmamos que se dividió en 10 décimas. Marcamos la primera de estas décimas y también marcamos la unidad, pues para propósitos de referencia. Y ahora vemos que cuando hacemos una ampliación se observa con claridad que la décima se dividió en 10 partes, que son centésimas. Marcamos la primera de ellas y revisemos dónde queda la unidad. Pues quedará 100 centésimas más adelante, mostrándonos que efectivamente la unidad tiene 100 centésimas. Al ampliar de nuevo, notamos que cada una de estas centésimas se divide en 10 partes que ahora son milésimas, para que así la décima tenga 100 de ellas y la unidad 1000. Estaríamos terminando la explicación. Solo queda realizar algunos ejercicios que seguramente les pueden aparecer por ahí en alguna evaluación, ejercicios que son de aplicación de lo que hemos visto y que le van a acabar de entender, con ellos van a acabar de entender el tema que explicamos hoy. Y se le pide que ubique cualquiera de los números decimales que aparece en la recta numérica, en este caso. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar que este 1 me indica que es la unidad 1. La recta está entre 1 y 0, entre 0 y 1. ¿Listo? 0 y 1. Es decir que de aquí hasta aquí hay una unidad. Y como es un sistema decimal, se divide en 10 partes iguales. Asegurémonos de identificar cuáles son esas 10 partes, es decir, las décimas. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La décima parte es la unidad. Entonces, aquí cada una de esas partes es una décima, corresponde a la primera potencia de 10, que es 10, tiene un solo 0, entonces es una sola cifra. Entonces, la primera décima es 0,1, 0,2,
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ojo que no se dice 0,10, ¿no? El que siga es la unidad. Después de 0,9 sigue la unidad, ¿sí? Porque el sistema es decimal, no existen 10 unidades en cada unidad, porque el sistema es decimal y cuando se completan 10 se forma una unidad superior. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. Si ahora se pide ubicar los números que indican las flechas, colocar los números que irían en los recuadros, entonces tenemos exactamente la misma situación. Identificamos que de aquí hasta aquí hay una unidad, está entre 0 y 1. Entonces cualquier número que ubiquemos en ese espacio empieza por 0, que corresponde a 0 unidades, 0, algo. Entonces, para saber cuál es ese algo, contamos. Recuerden que debemos identificar cuáles son las décimas. La unidad está dividida en 10 partes iguales. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ya identificamos cuáles son las décimas. Ahora vamos a contar los números. Entonces, el primero, vamos a hacerlo de dos maneras. El primero es contar en centésimas, si queremos, porque ya sabemos que en cada décima hay 10 centésimas, 10 partes que son centésimas. Entonces, de aquí hasta aquí llevaríamos 10 más 5, que es la mitad de la otra. Recuerden que como el sistema es decimal, las mitades son 5 partes. Porque el sistema es decimal, entonces 10 se divide entre 2, queda 5. Cada 5 partes son mitades. Entonces, desde aquí hasta acá tendríamos 15 centésimas, por lo que aquí va 0,15. ¿Listo? Del mismo modo, si el segundo número contamos en centésimas, aquí irían 10, 20, 30, 40 y 45. Entonces aquí tendríamos 0,45. Los dos números se leen, entonces podríamos decir 0,45 o podemos decir 45 centésimas. Y en el otro caso podríamos decir 0,15 o 15 centésimas. Para el tercer número vamos a contar en milésimas. Entonces, 100, 200, 300, 400. Aquí en la mitad llevaríamos 450. Y la mitad de estos 50 de aquí son 25, entonces serían 475, por lo que el número es 0,475, o podemos decir que son 475 milésimas. Ahora vamos a ubicar los números decimales que van en los recuadros amarillos, los cuales corresponden a los puntos que están marcados sobre la recta numérica. Entonces, en este ejercicio, a diferencia del anterior, vemos que hay parte entera diferente a 0. En este caso tenemos 18, aquí tenemos 19 y aquí tenemos 20, lo que indica que hay dos unidades, una que va de 18 a 19 y la unidad 20 que va de 19 a 20. Entonces, los números decimales que van de aquí hasta aquí van a empezar con 18, algo, que corresponde a la parte entera que le antecede. Y los que van de aquí hasta acá van como 19, algo. ¿Listo? Entonces, para el primero
tenemos que a partir del 18 se han recorrido 1, 2, 3 décimas. ¿Por qué décimas? Pues porque la unidad que hay entre 18 y 19 está dividida en 10 partes. Serían décimas, entonces el número que va aquí sería 18,3. ¿Listo? Para el segundo tendríamos que a partir del 18 hasta este punto se han recorrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimas. Entonces el que va aquí es 18,7. Igual faltarían 3 para completar la unidad. Entonces todo está bien. Y el tercero está después del 19. Entonces, después del 19, ¿cuántas décimas? Solo una décima. Por lo que este es 19,1. Y el último está justo en la mitad. Ahí casi que no hay que hacer nada. De una vez podremos decir que es 19,5. En este ejercicio podemos apreciar una centésima. La centésima que hay entre 7,64 y 7,65. Por ser consecutivos hay una sola centésima. Y sabemos que es centésima porque tiene dos cifras decimales, 64 y 65. Entonces hay una centésima. Y el sistema de numeración es decimal. Esa centésima la dividimos en 10 partes iguales, o sea que obtendríamos milésimas. Entonces, este 7,64 quiere decir que desde el 7, desde el entero 7, hay 64 centésimas, que en milésimas serían 640. Entonces, este punto lo vamos a expresar en milésimas. Aquí llevaríamos 640, 641, 642, 643, 644, 645 y 646, donde el número es entonces 7,646 o 7 enteros 646 milésimas. Este ejercicio muestra la sexta décima de una unidad. ¿Por qué sabemos que son décimas? Porque tiene una cifra decimal. Entonces es la décima que va desde 0,5 hasta 0,6. Y está dividida en 10 partes que serían centésimas. Entonces, podemos contar en centésimas o podemos contar en milésimas. Si contamos en centésimas, entonces entre 0,5 y 0,6 habrán 10 centésimas. Y si contamos en milésimas, entonces entre 0,5 y 0,6 habrán 100 milésimas. Entonces, si contamos en centésimas, entonces aquí tendríamos, esto es 51, 52, 53, 54, 55. Y aquí tenemos la mitad de la próxima, entonces sería este número 0,555. Y si contáramos en milésimas, entonces hasta aquí van 500 milésimas. Tendríamos entonces 510, 520, 530, 540, 550 y la mitad 555, que es lo que tenemos acá. 555 milésimas, o podemos escribir 0,555. Ahora miremos este caso donde tenemos los números en milésimas. ¿Por qué milésimas? Porque tiene 3 cifras decimales. Entonces, cada pedazo de esto es una milésima. Son 3 cifras decimales. Entonces, a partir del 2 sabemos que el decimal va a empezar por 2, algo.
¿Por qué? Porque hay una parte entera aquí ya que es el 2. Entonces, este número que estamos poniendo acá sería, tiene 3 cifras por ser milésimas, pero es la primera milésima, entonces corresponde a 0 décimas, 0 centésimas, 1 milésima. Entonces, ese número se escribe 2,001 o 2 enteros, 1 milésima. Entonces, espero que haya quedado claro y que tengan una feliz tarde.